La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Pues bienvenidos, estamos aquí con Javier Sánchez, Pablo Landa y Juan José Coche para hablar de la 15ª Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia de 2016. Y la principal pregunta es realmente qué es lo que quieren expresar con esta convocatoria y qué es lo que quieren obtener, mejor dicho, de ella. Primero que nada, te agradecemos este espacio a Radio Arquitectura y a todo tu público. Justo de lo que se trata esta convocatoria es de participar como país en la Bienal. Digamos, a lo mejor la primera condición distinta es que es una convocatoria muy abierta, ¿no? Entonces vale la pena explicarte por qué es tan abierta, ¿no? Y un poco cuál es el sentido detrás de esa apertura, ¿no? No sé, a lo mejor empezando por el tema de la participación de los países en estas muestras. Nos parece que hay de repente los países que participan y claramente están conectados con el discurso curatorial, y otros países que deciden tomar otras posturas y que de alguna forma pues están haciendo presencia nada más. En este caso, la idea, digamos, detrás de la propuesta de Aravena de abrir la discusión no solo a la arquitectura como disciplina formal, digamos, sino también a las fronteras que existen muchas veces entre la arquitectura y la sociedad, como desdibujarlas o plantearlas o intervenirlas. El hecho de que estas bienales a lo mejor no sean tan concentradas en la arquitectura, sino en lo que la arquitectura puede hacer por la sociedad, nos parecía como muy claro que había que plantear algo distinto, ¿no? Y entonces, leyendo el discurso de Aravena, la idea fue, pues, primero que nada, ir a buscar contenidos que, en las palabras de Aravena, pues, contaran historias que de alguna manera pudieran hablar de este tema, ¿no? De cómo se vincula la arquitectura y la sociedad en otros procesos, ¿no? Creo que lo que sucede muchas veces es que la arquitectura la vemos representada con una fotografía en el momento que se terminó el proyecto, ¿no? Entonces llega barren el piso porque acaban de terminar, y le dice el arquitecto al fotógrafo: métete rapidísimo a tomar la foto antes de que le pongan macetas, ¿no? Antes de que haya gente. Antes de que haya gente. Entonces realmente estamos acostumbrados a ver la arquitectura como nunca existió, como existió 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Porque inmediatamente se les cayó una cubeta, ya está mojado el piso, ya cambió el carácter del espacio, ¿no? Entonces creo que está sucediendo algo en la arquitectura a nivel mundial, que empieza a ver los procesos que hay atrás de esa imagen o que hay atrás de ese plano. Y la propuesta de Aravena, el discurso que él empezó a plantear como director artístico de la muestra, parte de la idea de que los edificios tienen historia, que hay procesos detrás, y que hay procesos que tienen después, que tienen vida propia, ¿no? Entonces, pues lo que empezamos a platicar nosotros es armar una convocatoria que buscara esas historias y ponerlas al frente, ¿no? En vez de que quedaran ocultas, olvidadas, lejos de las publicaciones de arquitectura o de los espacios en los que se habla de arquitectura, que eso se volviera el centro y empezar a pensar cómo cambia nuestra visión de la arquitectura y nuestra visión de la ciudad y de nuestro papel como usuarios de la arquitectura en el momento en que estas historias son el centro de lo que estamos viendo y lo que estamos discutiendo. Entonces, la convocatoria por eso se abre tan amplia, como decía Javier, a tratar de recuperar todas estas historias. Pero exactamente, ¿cuál es el trasfondo de que hayan logrado que sea abierta la convocatoria?
Pues es eso, es conectarnos con una propuesta que ya de por sí viene así, planteada, y el asumirla, ¿no? Y el aplicarlo aquí, específicamente en México. México es un país que tiene una historia muy larga de procesos participativos entre comunidades, entre arquitectos, entre organizaciones, que de alguna manera pues es como hemos ido construyendo el espacio. Probablemente, no sé si menos del, no sé, probablemente menos del 10% de lo que se construye está realmente tocado, llamémosle, por los arquitectos, pero a lo mejor el otro 90% se ha ido haciendo en otro tipo de procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es como bien interesante incluir a ese otro 90% y tratar de aprender de él y ver cómo esas lecciones, esas historias, esos procesos pueden influirle a la disciplina y viceversa, ¿no? Y además un poco también detectar los puntos en los que ya existen esas intersecciones, ¿no? Esos cruces, ¿no? O sea, creo que es interesantísimo. Hablamos de arquitectura moderna en México, como pues, este momento heroico de la arquitectura, y después resulta que te metes a una comunidad de asentamientos ilegales y está construida con un módulo base hecho de un material industrial. Entonces son realmente procesos que con orígenes o muy ligados a los procesos de la arquitectura moderna. Entonces tratar un poco también de ampliar nuestras definiciones habituales de qué es lo que consideramos como arquitectura profesional o hasta qué límites llega el papel del arquitecto y realmente tratar de abrir esta discusión a todo el país y a distintas partes del país para ver qué podemos aprender de un lugar y de otro y de entender las definiciones que están en producción en distintos lugares, ¿no? Es como una buena ocasión para replantearse cosas, ¿no? El valor de los procesos. Exacto, no simplemente juntar un compendio de lo que hay, sino juntar lo que hay para empezar a pensar y empezar a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Y esto puede tener pues, efectos muy interesantes en cómo pensamos en el papel social de la arquitectura o cómo pensamos en la educación de los arquitectos como un proceso pues, que está inserto en contextos sociales, culturales específicos. Haría una distinción de lo de los procesos, porque para el quehacer profesional los procesos son los 10 croquis que te llevaron a la forma. O los 10 planos. ¿No? Y no sí. va tanto por ahí, o sea, es más bien el proceso con la gente, con la ciudadanía, con la negociación que hay con ciertos procesos para llegar a un cierto nivel de intercambio, como un instrumento que va más allá, insisto, del objeto arquitectónico y que muchas veces es lo que nosotros dejamos detrás. O sea, esa forma de aproximación o de instrumento de mediación no la sabemos mapear, no sabemos contar bien la historia, no sabemos diagramarlo o infografiarlo y que realmente esas historias son las que muchas veces no nos enteramos y es la búsqueda que nos están pidiendo tal cual. O sea, no es una propuesta que haya surgido de la cabeza de Javier o de Lima, ni mucho menos, sino es responder también a un cuestionamiento provocador buenísimo, ¿no? Porque si leen las bases es tan abierto y tan provocador como lo es lo mismo para entrarle, ¿no? Entonces, creo que más bien es el tema, y también por eso es una convocatoria, ¿no? La distinción de por qué no es un concurso, a diferencia del año pasado, no es como que se esté dando un retroceso en una intervención que ya se abrió. Al contrario, es un avance. Es un avance en el sentido de que sigue siendo pública, pero es una forma de amalgamar muchos discursos en uno mismo, donde no hay un protagonismo puntual de una respuesta a una pregunta que es muy amplia, ¿no? Ahora que mencionabas lo de Javier, ¿cómo es que ustedes tres llegan precisamente al consejo, al comité? Pues mira, yo creo que hay una pregunta que particularmente empieza conmigo, en donde, digamos, a 10 años de distancia de la muestra de Ricky Burdett, Arquitectura, Ciudades y Sociedad, en donde tuve la oportunidad de ganar el León de Oro a partir de un proyecto de vivienda social. Y resulta que ahora el director artístico de la muestra es latinoamericano, primera vez, por cierto, pero además que toda su trayectoria siempre ha estado como tocando los temas sociales. De pronto esta conexión entre, digamos, 2006 y 2016 se vuelve interesante para el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces me invitan a una plática y derivado de eso, pues leyendo lo que Aravena propone, llegamos a esta idea de que realmente no sabíamos cómo poder imaginar la participación de México si no
nos volteamos y se lo preguntábamos ahora sí que a México, digamos, en esos términos, ¿no? O sea, cómo poder hacer para ir más allá de lo que uno conoce o de lo que sabe que está sucediendo y de pronto incluso sorprenderse de cosas que ni se imagina uno que están sucediendo en el país. Y ese reto, digamos, implica incluso invitar gente a la muestra que no participa en estas muestras y que no tiene probablemente ni siquiera el interés. Entonces, de ahí es que viene la idea de una convocatoria abierta y de ahí viene la idea de armar un comité de soporte, un comité técnico que de alguna forma pueda pues acompañar el proceso, porque los contenidos que llegarán pues habrá que luego documentarlos, y de ahí viene la idea de pues hacer una selección de un curador. De ahí aparece Pablo como curador de la muestra. En el comité de pronto también llega Juan José como invitado, o sea, digamos que se va como abriendo un poco el grupo, como para poder definir un equipo constante a lo largo de todo el proceso, y después pues la incertidumbre, pero positiva, de los contenidos, ¿no? De lo que nos llegará en los siguientes 2 meses. Ahora, Pablo, ¿cuál es exactamente tu participación? ¿Qué es? Mi participación, bueno, la primero, creo que es importante aclarar que no soy arquitecto. Entonces, pues llego con una perspectiva, llego con una perspectiva distinta, ¿no? Yo soy antropólogo, y mi trabajo como antropólogo ha sido en unidades habitacionales de la Ciudad de México, y también entre arquitectos, como tratar de entender cómo piensan los arquitectos, cómo hablan los arquitectos, cuál es su relación con el espacio, cuál es su relación con la historia. Entonces, los últimos 8 años me he dedicado a hacer esas investigaciones, y pues, me imagino que por este perfil de externo a la arquitectura y especializado en los procesos sociales de la arquitectura y en la profesión, la arquitectura como profesión, es que me invitan a participar. Es ahí donde tú decías la gran diferencia en que el curador no sea un arquitecto, sino que sea un antropólogo. Pues mira, si dentro de la pregunta que nos hace Aravena es, digamos, ¿cuáles son los actores de la arquitectura? ¿Qué es lo que podemos reportar? Ajá, ¿cómo podemos incluso realmente ser incluyentes y no pensar nada más desde la óptica de la arquitectura? Pues ahí cabe que participen arquitectos y no arquitectos, incluso pues en el comité o en la curaduría y demás, ¿no? Y quién mejor que un antropólogo para meterse digo, que además ha estado, como dice Pablo, conectado, interesado y apasionado en este tema de la arquitectura como fenómeno social también, para meterse de cabeza en este tema, ¿no? Entonces realmente es como una oportunidad, son como resonancias, yo diría, ¿no? Lees lo que propone Aravena y bueno, pues reaccionas a eso, y eso te va llevando a otro lugar, y ese grupo que se conforma va al siguiente lugar, y eso lo podemos controlar porque somos de alguna manera los invitados, ¿no? Pero la parte pública o la parte de la convocatoria abierta, la parte del concurso, que es la parte, que no es exactamente un concurso, incierta, porque pues es algo que estamos esperando ver, y creo que también es la belleza de esta invitación. Pues es algo que quedará abierto, digamos, de aquí al 30 de noviembre, ¿no? Que es cuando se cierra la convocatoria, y por eso es muy importante estar aquí con ustedes en este programa, y por eso vamos a ir a algunos lugares importantes en el país y tratar de difundir esto lo más que se pueda, pues para que realmente tengamos una convocatoria muy, muy generosa, llena de diferentes matices, que nos permitan construir ese guión, ¿no? Regresando un poco a lo que decías ahorita al principio, hay ahorita muchos casos cada vez más de arquitectos que colaboran con no arquitectos, ¿no? O sea, tradicionalmente el arquitecto es así como un Miguel Ángel que sabe de todo, y de pronto la profesión de la arquitectura se ha diversificado muchísimo, y el tipo de proyectos que hace el arquitecto se ha diversificado muchísimo. Entonces hay como oportunidades para de pronto dialogar, ya sea desde una persona experta en publicidad, hasta un antropólogo, hasta una persona que sabe de procesos ecológicos. Entonces de pronto hay como muchas vertientes de arquitectos que están hablando con otras disciplinas, ¿no?
Entonces es un buen momento para hacer un recuento de qué está ocurriendo en ese frente y cómo estas relaciones están creando nuevos proyectos y nuevas relaciones sociales, ¿no? Entonces creo que por ahí pueden llegar muchas cosas interesantes. Igual hay que decirlo de la diversidad del comité, ¿no? Exactamente, la riqueza de la diversidad en el comité. En cuanto sí, a... no somos nosotros tres. No, somos nosotros tres, que ahorita ya de alguna manera vamos a estar complementándonos, y creo que ese es justo a lo que apuntas, ¿no? Que es un comité de complementos en donde de pronto también Ernesto Alba, que ha estado a cargo de organizar muchos de los concursos públicos que se han hecho y que tiene pues toda la experiencia en eso, está participando también como secretario del comité técnico. Se encuentra, digamos, los directivos del Instituto Nacional de Bellas Artes, desde la directora misma, María Cristina García Cepeda, el director de Patrimonio, Javier Guzmán, que es historiador, la arquitecta Dolores Martínez Urralde, que es la directora de Conservación y Patrimonio de Arquitectura, y también está como invitado especial el arquitecto Mario Shetland, como también pues, un poco abriendo el tema generacional y también pues haciéndolo un poquito más interdisciplinario, digamos, ¿no? Esa es la conformación del comité. Pero es importante justo también decir que no es un jurado, ¿no? A diferencia de un concurso, eso es lo que hace la diferencia. Sesiona en un día o en un par de días y delibera y se va, ¿no? Sí, este es un proceso, ¿no? Exacto. A todo lo largo exacto, desde que empezamos con esta idea, y por eso yo hablaba hace rato de cómo se van haciendo estas resonancias, se va creando un grupo un poco más sólido, más complementado, digamos, de diferentes perfiles, y ese grupo acompañará al curador, a Pablo, durante el proceso, antes de que lleguen los contenidos, durante la selección, y después, bueno, en lo que él requiera se le dará algunos apoyos técnicos adicionales, ¿no? Ok, entonces no va a haber ninguna propuesta que no se revise con total cuidado. La idea es recibir todas las propuestas que podamos, y a partir de lo que recibamos nosotros empezar como a ver, pues, o sea, una cosa interesantísima que apuntaba ahorita también Javier, es que no sabemos todo lo que está pasando en el país, ¿no? Muchos sabemos lo que está pasando en alguna región o lo que está pasando en alguna universidad, pero como que hemos empezado a escuchar indicaciones y oír casos de que está ocurriendo muchísimas cosas en el país. Entonces nosotros no podemos ahorita saber exactamente cómo se va a ver lo que vamos a producir, porque la idea es que se produzca a partir de lo que recibamos. Entonces, una vez recibiendo estas propuestas, nosotros vamos a empezar a armar un guión, ¿no? Y a partir de eso se va a construir lo que se va a presentar en Venecia. Incluso nos va a pasar que llegue material que no esté documentado como para estar en una muestra de arquitectura, ¿no? Sino como para un concurso. No, imagínate que es una comunidad que construyó un centro comunitario y ni siquiera tiene los planos, por ejemplo. Ya olvídate de una fotografía, ¿no? Entonces sería interesante pues ayudarles a documentar eso, y por lo mismo no queremos limitar digamos, al ingreso de esta convocatoria a que nos tengan que entregar las fotografías tal y los planos tal, sino que realmente sean capaces de contarnos esa historia a la que se refería Pablo hace rato, vincularla con el tema, reportando desde el frente, y a partir de ese vínculo y con su contexto, digamos, específico, pues que nosotros podamos interesarnos como parte de la muestra, de seleccionarlos para estar ahí y ayudarles a que lo terminen de documentar. Te puede pasar que te llega el trabajo de un arquitecto que está totalmente documentado y, digamos, listo para ponerse en Venecia, también puede ser. Entonces, en ese sentido, esa parte de incertidumbre es como bien atractiva. Incertidumbre en el buen sentido, ¿no? De abrirte un poco a ver, aprender también del proceso, ¿no? Pero creo que sí hemos adoptado bastante bien el primer verbo en gerundio de reportando, ¿no? O sea, que no es nada más estar en la primera línea del batallón de frente de la arquitectura, sino de más de investigación periodística, ¿no? De buscar e ir a las fuentes que normalmente no se tienen o normalmente no vemos, que no son las publicaciones cotidianas, y es un ejercicio de reporteo, ¿no? Que la parte ya más
taxonómica le tocará a Pablo de desmenuzar, ¿no? Pero sí es bastante de buscar, ¿no? O de tratar de investigar la historia detrás, porque muchas veces o encuentras el edificio terminado y la historia te la cuentan, a menos que estés ahí y encuentres a la persona indicada para que te cuente esa historia, o llegas por un lado totalmente paralelo a donde probablemente ibas, ¿no? Entonces esos cruces creo que son los más interesantes para contar, y el reto también es cómo lo expresas, cómo lo representas, porque esa historia tal vez es una muy buena crónica o es una muy buena columna en un periódico, pero cuando lo tienes que poner en un discurso museográfico, en un pabellón, que al final de cuentas pues es temporal, que tú llegas con un espacio definido en un territorio ajeno, tiene su chiste para que también generes empatía con la gente o los visitantes que igual muchas veces no conocen ni el país, ¿no? O sea, también es entender un poco el contexto de qué tipo de bienal es, qué público va y también nosotros qué queremos mostrar. Y eso también, esta idea de la proyección de México y mostrar a México al mundo, pues tenemos una riqueza de propuestas arquitectónicas y procesos comunitarios de construcción de espacio público participativos en el país que desde hace 70 años, ¿no? Que eso quizás nos hace un caso bastante único en el que quizás no es nuevo, no estamos, o sea, ahora están hablando en todo el mundo de pronto de la arquitectura participativa, y nosotros si nos podemos escarbar un poco, nos damos cuenta que los arquitectos de los años 50 estaban construyendo instrumentos para facilitar la arquitectura participativa, ¿no? Entonces nosotros queremos un poco contar esa historia, no simplemente de buscarlas. O sea, está ocurriendo no sé qué en Colombia, que vamos a hacerlo igual en México. Nos interesa, creo que más bien, qué es lo que está ocurriendo en México y qué trasfondo tiene, ¿no? O sea, más que pensar en caso Medellín importado. Pues o sea, que puede ser muy buenos algunos aspectos que están de proyectos que están ocurriendo en otros países, pero de pronto se vuelve mucho más interesante para presentarnos al mundo qué es las historias que nos hacen un caso particular y que nos permiten enseñarle al mundo lo que somos, ¿no? Y el caso de la arquitectura participativa nos queda como guante, ¿no? Porque son procesos que están ahí y los que los arquitectos han estado pensando desde los años 40 y 50. Y prácticamente, ¿cómo van a ser, para terminar esto, estas visitas a las demás ciudades? Mira, déjame nomás hacer un comentario complementando lo que están diciendo. Además de mostrar a México en el mundo, creo que algo que va a ser bien fuerte va a ser mostrar a México en México, ¿no? Y eso quiere decir, porque de verdad hay veces que estás en tu lugar de origen, donde vives y demás, y no ves las cosas que están pasando. Y de alguna forma, aunque las quisiéramos ver, pues hay veces que ni siquiera las podemos ver porque no hay tiempo de ver todo lo que se puede ver. Y hay cosas que además habrá que escarabarle un poco para verlas, ¿no? Pero creo que conecta con un tema que creo que es generacional también, de una juventud que me parece que está cuestionándose mucho sobre ¿qué se puede temas. hacer? ¿Cómo puedo yo hacer para cambiar este mundo, ¿no? Y qué es lo que yo como arquitecto, ¿qué más puedo hacer? Cuando veo que a lo mejor el interés por ser el arquitecto del rey, que además ya no existe, pero digamos, cuando ves que hay pocos concursos, cuando ves que de pronto la arquitectura se limita solamente a un porcentaje muy pequeño y ves que hay una gran cantidad de arquitectos que dicen, bueno, ¿y yo a qué me voy a dedicar y cómo voy a aportar yo algo a esta sociedad desde una plataforma que es también muy limitante, ¿no? Entonces, a lo que apunto es a que muy probablemente vamos a aprender de todo este material nuevas formas de interacción de la arquitectura con la sociedad que nos van a abrir muchísimos campos de trabajo, en donde a lo mejor podemos contagiar comunidades simplemente con lecciones aprendidas que están sucediendo en otros lugares del país, simplemente por ponerlas una junto a la otra y decir, mira, están haciendo esto aquí, están haciendo ustedes esto acá, y aprendamos, ¿no? de esto que además no nos lo enseñan en la escuela, ¿no? Esto es lo que se aprende allá afuera en la guerra, ¿no? O sea, por eso otra vez la conexión con el título de reportar desde el frente, pues desde el frente. ¿Cómo es que guerra, cada una, ¿no?, contribuye con la sociedad? Exacto, entonces, digamos que esa parte de este tema en particular, y no de otros temas que han habido en otras bienales, la hace realmente singular.
Y ahí es donde también hemos pensado que construir una serie de documentos que muestren estas redes de organizaciones comunitarias que trabajan de una cierta manera en un cierto contexto y otras en otro contexto, y cómo se pueden conectar estas organizaciones y darnos un mapa de lo que está pasando en México. Pensamos que puede ser súper valioso. Eso o lo del archivo digital, ¿no? Que no sé si quieres comentar. La idea es, o sea, recalcando esto de, va a Venecia, vamos a mostrar lo que está sucediendo allá, pero además queremos que esto genere procesos sociales en México, ¿no? Que no solamente se quede para Venecia, sino que sea... Sí, a la muestra van 180,000 turistas de élite, ¿no? Y de pronto pues es un poco injusto estos procesos que se tratan de la participación, que se queden en ese espacio, ¿no? Que se conviertan en un alimento gourmet. Exacto. ¿No? Entonces la idea es buscar distintas salidas para los materiales que recibamos. Ahorita la palabra taxonomía que usó Juan José me gustó, porque pues habrá que categorizar las cosas que recibamos, hacer los cruces y ver que quizás hay una experiencia para responder a huracanes en Acapulco, que también hubo otra en el puerto de Progreso, y que no se conocen y que pueden aprender mucho del otro, y nosotros como facilitar esos contactos a través de distintos medios, ¿no? Entonces estamos viendo las distintas salidas que puede tener aquí en México la exposición también, y que queden productos que se puedan seguir consultando, o sea, que no se hace una exposición, termina, se cerró y ya se acabó, ¿no? Sino que haya repercusiones y manera de consultar y seguir haciendo estos cruces. Que pueda ir más allá de... Y antes de que nos corten, deberías de contarles las categorías de volada para tratar de explicarlo lo mejor. Sí, creo que o sea, yo lo que sí quería hacer es la invitación, la convocatoria que salió la semana pasada, invita a enviar un correo electrónico, y a los que envíen ese correo electrónico se les van a enviar las bases. No importa quién sea, cualquier persona que pida las bases se les va... Se envían las bases, obviamente gratuito, todo. Entonces la idea es que se difunda esto y que llegue a todos lados. Y ya recibiendo las bases se especifican pues, las cosas de cómo inscribirse y todo, pero además construimos una serie de categorías sobre las cuales pueden caer los proyectos que envíen, o las propuestas o las experiencias, ¿no? Porque hablar de proyectos también nos remite otra vez al producto físico construido. También queremos hablar de experiencias, de procesos y de ideas, investigaciones, de ideas. Entonces, no me las sé de memoria las categorías, pero la primera se refiere a las historias de los proyectos, ¿no? Trayectoria, repercusión, ¿no? La vida social del proyecto, ¿no? Lo que ocurre antes, después, durante y después y las relaciones sociales que se entretejen en esos procesos. Y pues eso se puede referir ya sea a una vivienda o a algo de equipamiento, infraestructura. La idea es que cualquier intervención formal en el espacio puede enseñarse a partir de los procesos sociales o la vida social del proyecto, ¿no? Y eso te abre a hablar de muchos procesos distintos y de muchas maneras de representarlos, pero la idea es el ángulo, ¿no? Por el que se entra. La segunda categoría se refiere como a instrumentos de mediación, le llamamos. Hablaba hace rato que los arquitectos han producido desde los años 50 materiales para facilitar los procesos de autoconstrucción, por ejemplo. Y pues nos empezamos a platicar, y resulta que hay muchísimos de esos materiales, ya sea que hagan universidades o arquitectos, organizaciones del Estado o incluso compañías constructoras. Y luego existen otro tipo de materiales que son los que se refieren a cómo se usa el espacio y cómo se relacionan los vecinos, ¿no? Muchas veces cuando una familia llegaba a una unidad habitacional, pues hasta los años 70, junto con su casa se les entregaba un reglamento, y esos reglamentos hablan muchísimo de cómo se usa el espacio, cómo se relacionan los vecinos, y cómo el edificio se convierte en cómo funcionaba en plural, no nada más por unidad. O sea, cómo no podemos hablar estructuralmente cómo funciona, o podemos hablar cómo funciona en planta, pero también podemos hablar de este proyecto social que está reflejado en estos documentos. Y luego hay muchos documentos que los propios vecinos generan,
¿no? Que hablan de cómo se intervienen estos espacios, cuáles son las reglas, cómo se va a manejar el agua, por ejemplo, ¿no? Comunidades que tienen problemas con el agua y que ellos crean su propio esquema y crean una serie de documentos en los que registran estos procesos. Entonces, esta segunda categoría es de instrumentos de mediación. La tercera categoría es un poco el registro de estos procesos por parte de distintos actores. Entonces, ya sea proyectos de investigación, muchos arquitectos en México, afortunadamente, son investigadores los arquitectos que les interesa hacer trabajo académico, ¿no? Entonces, han hecho trabajos increíbles que investigan estos procesos. Y luego también hay artistas que han reflexionado sobre procesos urbanos, sociales, fotógrafos. Entonces la idea es esa otra categoría. Ya para terminar, la última es, ahorita hablaba Javier, de que hay casos en los que pues, no están documentados y es muy difícil documentar, pero estamos abiertos a que nos digan, pues en la sierra de Lo quiero Hidalgo documentar. está ocurriendo tal cosa, la comunidad se organizó de tal forma y ahora todos tienen agua, porque sí armaron este pequeño acueducto y este sistema de captación y ellos se organizaron y creo que vale la pena que se registre. Entonces nosotros recibiremos esas propuestas y después vamos a decidir como comité técnico cuáles se van a registrar para la muestra. Pero la idea es que no esté limitado solamente a los que tienen ya los registros, sino que podamos ir nosotros también a documentar. Los mismos de siempre, por así decirlo. Pero no tanto, pero lo interesante es que esta función de categorizar la convocatoria es que te ayuda a que a final de cuentas en una Bienal de Arquitectura el pabellón no debiera ser láminas de proyectos arquitectónicos, sino que también hay objetos, hay propuestas, hay maquetas, hay otro tipo de información que igual las propuestas ayudarán a trascender la muestra cotidiana o tradicional de poner arquitectura en láminas, y que eso enriquece la función de las categorías. Y otra importante es que después de esta primera fase de comité y deliberación técnica hay un proceso conjunto con estos seleccionados, donde no nada más es el proyecto fue seleccionado y ya quedó, sino, no, a ver, venimos, nos sentamos y platicamos cómo será la mejor forma de exponerlo y exhibir el discurso, ¿no? No nada más es unilateral la decisión y la relación, sino que hay también un consenso para saber cómo potenciarlo, presentarlo y hasta incluso ayudar a que mejore la propuesta. Otra cosa, pusimos algunos ejemplos en las categorías, pero la idea es que son indicativos, ¿no? O sea, algunas propuestas pueden caer en varias categorías o pueden estar fragmentadas en distintas categorías, pero son un poco para dar una idea de por dónde va y hacia dónde quiere ir. Y hacia dónde quiere ir. Sí, o sea, es un poco traducir de lo que habla Aravena y lo que conocemos de México a una serie de categorías. Y esas categorías no son finales ni definitivas, sino son una indicación de lo que puede haber. Y no hay un único ganador también, eso es importante, ¿no? Bueno, podría ser, pero el tema es que pueden ser 1 o 20 o 5 o 10. Sí, los seleccionados no sabemos cuántos van a ser. Ok, es lo bueno de que sea incluyente. Es no es mi problema, se los puedo asegurar. Pues bien, si están de acuerdo, esperamos que participen. Que todos participen, que sea de mucha ayuda para que llegue a todas las comunidades que tal vez tienen un buen proceso y quieran documentarlo y puedan participar. Sí, que haya emoción y que nos ayuden a difundirlo. Ahora sí que a construir esa red de la que hemos estado hablando. Claro que sí. Pues bien. Y por eso les agradecemos estar acá. A ustedes por venir. Gracias Pablo, Javier, Juan. Gracias. Y pues a difundir esto. Gracias. Nos vemos.